Voy a pedirles, mis amados en Cristo, que tomen su Biblia, se ubiquen en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versos del 12 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 12 al 17. Le pido que me acompañe en la lectura. Dice el Señor en su palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán de persecución. Una sola voz. A ver, les doy el tiempo para que se ubiquen. Segunda de Timoteo 3, versos del 12 al 17. Pues vamos a ver. Dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Yo quiero que repitamos particularmente los dos últimos versículos, 16 y 17. Dice, pero yo quiero que lo haga fuerte. Si es posible, grite. Vamos a proclamar esta palabra como una de las doctrinas esenciales en las cuales debemos caminar firmemente. Amén. Amén. Dice el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, Señor. Amén. Gloria a ti. Padre bendito eres tú, Señor, santo, poderoso, misericordioso, fiel y verdadero, Dios de la gloria. A ti encomendamos nuestra vida, Señor. A ti creemos, Padre Santo, bendito Dios, porque a ti te ha placido que así sea, Señor. Encomendamos este tiempo de congregación, encomendamos este tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Que sea tu Espíritu Santo gobernando toda mente, todo corazón. Que sean tus poderosos ángeles en su lugar de guerra espiritual. Y que sea tu Espíritu Santo llenándolo todo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Hay una doctrina esencial que vamos a recordar hoy. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de no solo un cuerpo de ideas, sino que hablamos de argumentos bíblicos que van a terminar direccionando nuestra vida, llevándonos del error en el que andábamos para conducirnos al camino que es en Cristo Jesús. Amén. Y esa declaración en forma de doctrina podemos mencionarla de esta forma: creemos en las sagradas escrituras, la Biblia, como única fuente divina de inspiración de Dios dada a los hombres, profetas en el Antiguo Testamento, y que en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Creemos eso, iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe lo que está proclamando como doctrina en esta mañana: que la verdad única y verdadera que mueve su vida es la que contiene la palabra de Dios. Amén.
Porque es necesario que recordemos esto, iglesia. Y a la verdad que estamos viendo cómo las masas son movidas por cualquier cosa. Hace unos días nos debatíamos en medio de lo político, sin querer nosotros involucrarnos en ese asunto, teniendo que decir sobre ese asunto. Porque una cosa es que desde este púlpito no se hará proselitismo, pero no significa que desconozcamos el movimiento de las cosas de los hombres. ¿Está claro? Amén. Pero debemos reconocer cómo las multitudes son llevadas de aquí para allá. Vivimos en una época de la mayor manipulación de la gente. Nada como ahora, y por efecto de los medios de comunicación, lo que se llama hoy la influencia mediática, se ha visto como la gente es tan influenciable y sencillamente se pone un tema, se esparce por los medios de comunicación, y esto como tiene efecto de bola de nieve. ¿Se ha dado cuenta? Hoy en día el problema ya no es las elecciones en Colombia. Hoy en día el problema es si la que cantó en el mundial era Shakira o no. ¡Qué horror! Y dése cuenta cómo con cualquier cosa el pueblo se distrae. Y se le quema y se le bota tanta energía a estos asuntos que a la final todos son vanidad, como dice la palabra de Dios. Usted tendría que preguntarse si lo que ve lo edifica, si lo que ve procede de Dios, para que nosotros como hijos de Dios podamos en verdad no ser manipulados como lo está haciendo el mundo entero. Hay una ilustración bien interesante que hacen los japoneses en algunas de las conferencias. Quiero traerla a memoria. Y ellos sostienen, dicen, que poniendo unos escorpiones en una vasija de vidrio, es decir, donde todo se ve. Usted sabe que los escorpiones son animales, primero, muy individuales. A pesar que sean de la misma especie, se atacan entre ellos. ¿A qué se parecerá? En fin, la ilustración es esa. Está el frasco con escorpiones, y mientras los escorpiones están ahí, están atentos de la agresión del otro, están expectantes, pero mientras no haya esa reacción agresiva, ellos no van a reaccionar. De hecho, son defensivos, solo atacan cuando van a comer. Pero dice el de la ilustración que de pronto toma el frasco tapado y lo empieza a agitar. Los escorpiones entran en ese pánico y empiezan a atacarse los unos a los otros. Le pregunto, parecido a lo que vivimos. ¿Quién es el que está fuera del frasco, que manipula el frasco para los que están dentro se maten entre sí? Si lo pudiésemos empezar a querer entender espiritualmente, nosotros sabemos que el diablo es el que quiere promover toda una agitación para que todos vivamos en contra de todos. Que el mundo esté en esas situaciones, ya sabemos que el mundo está perdido, pero la iglesia no puede caer en esos asuntos. No podemos dejar que alguien externo sencillamente agite
y entonces nosotros terminemos siendo manipulados por intenciones externas a lo que nos compete como iglesia. ¿Está claro, iglesia? Amén. Entonces mire que usted debe cuidar acerca de qué personas quieran manipular cosas, y no podemos caer en esos juegos. En eso sí que es experto el diablo. Ese manejo de masas, eso incluso es una materia en las universidades, de psicología, de antropología, de sociología, de filosofía. Eso son materias. Cómo manipular las masas. Y vaya que sí que estamos viendo ese efecto, particularmente en este tiempo. ¿No se ha dado cuenta la manera en que usted mismo está predispuesto? No quiero que me responda, pero ¿cuántos compraron la camiseta de Colombia, la última versión para el mundial? ¿Entienden? Entonces, démonos cuenta de ese asunto. ¿Está claro, iglesia? Vamos entendiendo usted. Amén. Entonces, retomemos la doctrina. Creemos en las Sagradas Escrituras, la Biblia, porque hay otras Sagradas Escrituras para otros pueblos. Pero entendemos como Sagradas Escrituras nosotros la Biblia, la que inspiró el Espíritu Santo. Amén. Entonces ya sabemos a esta altura que creer es una necesidad innata del ser humano. Ya eso lo hemos explicado en otras exposiciones de la palabra. Nuestra condición como criatura nos conduce naturalmente a buscar orígenes. Si soy criatura, quiero saber entonces quién es el creador. Aunque el creador es el único que no tiene necesidad de saber si hay alguien más allá, porque no lo hay, él lo sabe. Nosotros somos los que necesitamos encontrar esas respuestas. ¿Por qué y para qué estamos aquí? Entonces la necesidad de creer de la criatura va a llevarlo a encontrar y hallar explicaciones en las cosas que suceden y en los fenómenos de la naturaleza. Yo les dije que era necesario recordar, porque es que mire que surge tengo que decirlo, una preocupación en el corazón, no solo del pastor, sino de la iglesia, que nos pintan un evento y todos terminamos siendo manipulados. Me alegra que a pesar del Día del Padre la iglesia esté aquí. De hecho, ahora vamos a hacer una oración por nuestros queridos papitos, pero me alegra verlos aquí. Entonces, antes de la comisión del pecado, todo ese conocimiento, el conocimiento que pudo haber adquirido el ser humano, estaba en forma de inocencia dentro de él, todavía no lo descubría. El pecado logró establecer la ruptura entre la realidad y la espiritualidad. Acuérdese que cuando el hombre cae en pecado, obtiene lo que buscó del árbol prohibido, pero cae de la presencia de Dios. ¿Está claro? Entonces esto significa que antes de la comisión del pecado, Adán y Eva no tenían necesidad de saber nada, porque lo iban a descubrir todo. Eran uno solo con el pensamiento de Dios y daban por hechas y explicadas todas las cosas. Cuando usted ha encontrado que la Biblia dice que Adán se posó debajo del árbol y le cayó la manzana encima y entonces creó la ley del Nilo? Hasta ahí no era necesario ese conocimiento. ¿Entiende? Gloria a Dios. El hombre fue hecho iglesia para que se enseñorease de la tierra. Dice Génesis 1:28, y Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos,
Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces note que hasta aquí la necesidad de conocimiento no era tan apremiante. Hoy en día el hombre le ha dado un estatus al conocimiento que incluso es el que logra hacer distinciones en términos de educación en una sociedad. Pero entendamos que en tiempo de Adán y Eva, antes de la comisión del pecado, esto no era necesario. No iba a haber maestros de nada, porque todos lo sabíamos en el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Le hago una pregunta. Dios necesitó del hombre para que el hombre le aprobase que la lluvia era buena. No. Necesitó de la presencia del hombre para entender que toda la vegetación era necesaria, era buena, era productiva, era fructífera, era próspera. No. El hombre fue hecho después de todas estas cosas. Dios no necesitó al hombre que le aprobara su creación. ¿Está claro? Amén. Entonces dice el apóstol Pablo, y retomo el texto, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente manifiestas o visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y deidad. ¿Cómo hizo Dios la creación? Con el poder de su palabra. Dios dijo, hágase tal cosa, y se hizo. Y así fue. Y vio Dios que todo era bueno. Después de la comisión del pecado, iglesia, las cosas cambiaron. El hombre cedió la administración de las cosas del mundo a Satanás con la comisión del pecado. Dios le dio al hombre que administrara la tierra, pero con la comisión del pecado, la legalidad del enseñoreamiento de la tierra, el hombre se la entregó al demonio. Imagínense. ¿Qué dice la Biblia de este asunto? Que el mundo está bajo el maligno. ¿Desde cuándo? Usted entiende lo que es cederle la legalidad al diablo. Todo ese asunto. Entonces, parece más bien, cuando el hombre pierde esta condición que le había dado Dios, la tierra entró en un desorden. ¿Sería necesario un terremoto en el Edén? ¿Sería necesario un tsunami en el Edén? ¿Una explosión volcánica en el Edén? ¿Sería necesario el desbordamiento de los ríos? ¿Sería necesario que la sangre se convirtiera en sangre? ¿Serían necesarias todas estas cosas? Definitivamente no. ¿Serían necesarias las sequías, los tornados, los lahares, las devastaciones, los incendios, las plagas, las enfermedades, las infecciones? No. Mire hasta dónde se causó el impacto con la misma creación, por la caída del hombre. ¿Vamos entendiendo? Amén. Y todo esto obviamente después de la comisión del pecado. Ahora, usted en día hoy, mire, no sé si usted ha visto noticias frecuentemente de las devastaciones que se vienen presentando.
Terremotos terribles están sucediendo hoy en día. Hace 3 días atrás, terremotos de 7.2 en Filipinas, destructivos totalmente. Montañas completas viniéndose abajo. Entonces uno dice, pareciese como si la naturaleza estuviese no solo incómoda, sino parece que estuviese queriendo exterminar al hombre. Ya no son cosas pequeñas. ¿Le parece un terremoto en donde en menos de 15 segundos del impacto inmediato mueran 42 personas? Porque los edificios les cayeron encima, su propia casa le cayó encima, los aplastó. Entonces note que pareciese como si la naturaleza estuviese buscando sacudirse. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 19, quiero que se ubíquese allá, Romanos 8, versos 19 al 22, para que entendamos mejor este asunto. Romanos 8, 19 a 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire esto. La misma naturaleza espera el buen trato de los hijos de Dios, porque la naturaleza estuvo acostumbrada al buen trato de su creador. Y nosotros somos testigos de lo que hacemos hoy con la misma creación, devastándola, destruyéndola, saqueándola, mermándola, minándola. Entonces no es extraño que la misma naturaleza esté reaccionando así, porque no se acomoda al hombre de pecado. Dice el verso 20: porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, todo se iba a acabar en algún momento, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, de cuenta, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pareciese más bien que se hubiese desarrollado una enemistad entre la naturaleza y el hombre. El hombre sigue sacando provecho de la naturaleza, pero la sigue exterminando a su vez. Y mientras a nosotros nos dicen hoy que cuídese de no tirar el papelito en la calle, a los que tienen dinero en el mundo y gobiernan el mundo, no les arredra la conciencia echar una bomba nuclear y devastar lo que sea. Y nosotros cuidando de no botar un papelito en la calle. Ahora no los estoy invitando a que lo tiren. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Amén. Entonces, tras la necesidad del hombre de explicar el origen de las cosas, puso a volar su imaginación. Imagínense la desconexión que hubo desde la caída del hombre en el huerto. El hombre en el huerto lo sabía todo, todo le iba a ser revelado. Progresivamente era así. Dios puso a Adán a que le pusiese nombre a todo, dése cuenta. Entonces, eso significa que el hombre iba a descubrir todas las cosas que Dios había hecho, no con necedad. Entonces, tras la necesidad de explicar el origen de las cosas, el hombre puso a volar su imaginación con el fin de empezar a soportar lo que cree. Si yo le pusiese una tarea, y la tarea consistiera en lo siguiente: va usted a elaborar un escrito en donde usted explique desde su propio punto de vista cuál es el origen de las cosas. ¿Usted cree que todos confluiríamos en las mismas conclusiones? Definitivamente no.
¿A qué tendría que recurrir usted? ¿A la verdad o a la imaginación? A la imaginación. Hay que tener mucha imaginación para creer que todo esto surgió de una explosión accidental. Accidental y coincidencial. Coincidieron todos los eventos para que hoy nosotros pudiésemos explicarnos los mismos fenómenos de la naturaleza, lejos de la explicación que tenemos de Dios mismo. Hay que tener una gran imaginación para creer que descendemos del mono. Y de hecho yo pienso hoy en día, y estoy convencido, que hay que tener más fe de eso que de cualquier cosa. Entonces no es ajeno del hombre creer, porque es innato en el hombre creer. La cuestión es sobre qué basa su creencia, sobre su imaginación o sobre la verdad de Dios. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. De ahí que usted y yo nos hemos encontrado con cosas que, si bien es cierto esas explicaciones, no hay que negarlo ni dudarlo, son excelentemente elaboradas. Usted lee las teorías de la evolución espontánea, libros como El origen de la vida de Miguel Oparí, todo eso que ponen a leer a los jóvenes, a todos los jóvenes que entran en la universidad. Son libros que lo ponen a leer en principio. Introducción a la ciencia. Todos leímos eso. Y si usted no está bien cimentado en el conocimiento de Dios, terminan lavándole el cerebro de esa forma. De ahí que alguna vez lo dije y lo sigo sustentando: el peligro más grande que puede correr un joven es que, estando en la iglesia, entre en la universidad y si no está bien cimentado en el conocimiento, inmediatamente se deje lavar el cerebro de la ciencia humana. Yo no estoy diciendo que no estudien. Estudien. Hay que ganarse la vida de alguna forma. Progresen, estudien, claro que sí. Pero no lo resumí de esta forma. Conozcan, pero no se convenzan. ¿Cómo es posible que alguien educado en la iglesia haya crecido con el temor de Dios, creyendo que en verdad nuestro origen es creacionista? Es decir, hay un Dios que todo lo hizo y que todo está en sus manos. Y cambiar el chip de la noche a la mañana solo porque es que ahora soy universitario. Entonces mis papás están chapados a la antigua. Mis papás se volvieron obsoletos porque es que la universidad dice esto. ¿Entienden? Gloria a Dios. Entonces, la imaginación nos va a llevar a una cantidad de especulaciones producto de esa necesidad de explicarnos los fenómenos naturales, y entendemos que eso dio origen en principio no a la ciencia sino a la mitología. Cuando usted toma los anales de la historia de los griegos, que es en donde se ha calificado la cuna de la civilización, allá surgieron todas las ciencias humanas que usted conoce hoy. Entonces usted encuentra con que en principio no fue la explicación científica, sino que surgió primero la mitología. Mitología, mitos. Y entonces estaba Gea, la tierra, como dicen en Ibarra, Ecuador. Estaba la tierra, Gea, y tuvo romances, y de ahí nacieron los hombres y los semidioses. Mire, hay que tener una fe tremenda para creer eso, pero hay gente que lo creyó. Hay mucha gente que lo creyó. ¿Está claro? ¿Usted se da cuenta de lo vulnerable que es entonces el ser humano en sus creencias?
y añádale afectos a esa creencia, y muy difícilmente alguien podrá ser desarraigado de esas creencias. Así le hayan enseñado lo más absurdo. Mi amor, cuando los niños piden explicación a sus papás de dónde vienen. Mi amor, las mujeres son de Venus, los hombres de Marte. Y así naciste tú. Eres un extraterrestre. ¿Qué cosas? Y no crean, lo que estoy diciendo no es tan absurdo. ¿Quién le enseñó a toda esta tracalada de mitómanos que son terians? ¿Quién? El diablo mismo les enseñó eso. Entonces, mitología. ¿Cómo han surgido intentos de desmitificar aún la misma palabra de Dios, de desmentirla, de hacerla hablar cosas que no ha dicho? Es más, de negarla. En otras palabras, ¿qué ocurrió en el huerto del Edén? El hombre cambió la verdad de Dios por la imaginación. No, Señor, ¿sabe qué es lo que usted me está diciendo? Usando el método de Descartes, el método de la duda razonable. Señor, lo que hiciste lo pongo en duda. Y a eso le llamamos filosofía racional. Si lo quería saber. ¿Qué cosas? Entonces, cambió el hombre la verdad por el producto de su imaginación, que era la mitología. La mitología ni siquiera es una ciencia, es una posición dogmática que da explicación al origen de las cosas. Los griegos hoy siguen creyendo, los griegos ortodoxos siguen creyendo que el Olimpo en verdad era el monte de sus dioses. Que de un hombre como Esculapio surgió la ciencia de la medicina. ¿Me entiende? Que Poseidón es el rey de los mares. Hay que tener fe para creer esas cosas. Hay que tener primero una gran imaginación, pero falta el tonto que también le crea el que se está imaginando estas cosas. Pero así hay gente. ¿Qué le hacemos? Entonces, mientras que nos enseña la palabra de Dios, dice el Salmo 139, 16. Quiero que se ubique, búsquelo. Salmo 139, 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Lo encontró? Quiero que lo leamos todos al tiempo. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mire el orden de Dios. Este texto, este versículo resume el plan de Dios. Dice que Dios primero planeó, escribió, diseñó y ejecutó la creación. Él no hizo la creación sin pensar. Cuando usted lee el segundo verso de Génesis, en principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba informe para cambiar
concepto el adjetivo de desordenada, porque Dios no es desordenado. Estaba informe, estaba sin forma y vacía. Eso no significa que entonces haya habido caos en la creación, no. Sencillamente era el principio de la obra de Dios con la creación. Yo le hago una pregunta. Cuando usted decide hacer un almuerzo como el que le va a hacer hoy a su esposo, wow. Ya lo están pensando, ¿sí? Dese cuenta, ¿qué necesita usted para hacer ese almuerzo? Usted primero necesita saber qué es lo que va a hacer, lo decide y empieza a conseguir y a comprar los ingredientes. Luego de eso empieza usted, se da un orden en la cocina, dependiendo obviamente de su experiencia. Porque si no tiene experiencia, probablemente después de 2 horas le toque irse para el restaurante. Pero supongamos que usted es buena cocinera. Entonces usted ya sabe en qué orden va a ir haciendo las cosas. Así dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, el libro de Dios, este libro, ya estaba escrito para que después sobre esta palabra todas las cosas fueran hechas. Otra cosa es que nosotros entendamos que vinieron los profetas, transcribieron el pensamiento del Espíritu Santo, lo plasmaron en papiros. Eso es diferente, pero Dios ya tenía planeadas todas las cosas. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Entonces note esto, dice que primero hace el libro y después empieza a formar todas las cosas que en él estaban sin que faltase ninguna de ellas. Nosotros recién nos desayunamos de esto, pero cuando usted entiende por la palabra de Dios que usted y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del universo, del mundo, de la creación, ya Dios sabía lo que iba a hacer contigo y conmigo. Igual también ya iba a saber, ya había sabido también qué iba a hacer con los que tampoco escogió. Ese es Dios. ¿Y quién le discute a Dios esos asuntos? Ahora, si es que se trata de registrar sabidurías, esto es lo que dice el apóstol Juan, capítulo 21 del Evangelio de Juan, versos 24 y 25. Ubíquese, Juan 21, 24, 25. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es ¿qué? Verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Mira esto. ¿Cuál es la biblioteca más grande que usted ha visitado? Pues créame que si el Señor Jesús se hubiese dedicado a escribir todo lo que hizo, dice la misma palabra, no cabrían los libros. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús fue el que ejecutó la creación, el que llevó a cabo el plan de su Padre. Desde mucho antes que incluso la tierra se hubiese formado y los cielos, ya el Señor Jesús sabía lo que debía hacer. ¿Usted cree que el Señor Jesús vino a enterarse por la traición de Judas que iba a ser crucificado? ¿Usted cree incluso que las profecías de los profetas de la crucifixión del Señor Jesús
lo iban a tomar por sorpresa. No. Él ya sabía, antes de la creación del mundo, que debía dar su vida para que algunos fuésemos salvos. ¿Entiendes? O sea, Dios nada lo tomó por sorpresa, iglesia. Aquí es donde entendemos el atributo de la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios lo sabe todo. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Amén. ¿Usted tiene alguna preocupación hoy? ¿Usted cree que Dios la desconoce? ¿Usted cree que Dios es ignorante de la aflicción que pueda usted estar viviendo hoy en día? Del dolor, del sufrimiento que está teniendo. Dios lo conoce. ¿Por qué no obra Dios entonces si lo conoce? Diremos muchas veces: Señor, entonces si tú conoces que yo estoy sufriendo, ¿por qué no has actuado? Y muchas veces es porque sencillamente conocemos el atributo de la omnisciencia de Dios, pero ¿está claro? Amén. Cuando hablamos de la prueba de la fe, sencillamente Dios se calla, se aparta, y aunque con todas sus inquietudes, todas tus aflicciones, lo que te provoca tanto sufrimiento, Él se queda sencillamente callado. ¿Por qué? Porque también está esperando que tú obres con fe. A veces el solo acto, escuche bien esto, a veces el solo hecho de usted ir a ponerse de rodillas a proclamar el nombre del Señor es suficiente acto de fe para que Dios responda. ¿Entiende? Amén. ¿Está claro, iglesia? Amén. Cuando le damos la gloria a Dios, aleluya. Entonces, entendiendo esto, iglesia, que en verdad la Biblia es la palabra de Dios, es la doctrina que debe estar en su corazón y en el mío. Entonces, ¿la palabra de Dios es la voz de Dios? Le pregunto. Amén. ¿Tan poquitos? Amén. Amén. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. La voz de Dios habla en su palabra. Amén. Esto lo hemos dicho y lo han dicho también muchos otros ministros de Dios en muchos y diferentes tiempos. Pero hoy lo repito, a veces le pedimos a Dios que nos hable. ¿Cierto? La Biblia ahí sobre la mesita de noche, empolvada, meses sin ser abierta. Y usted le insiste a Dios en oración todas las noches: Señor, habla. Pues mi hijita, no es sino que coja y abra la Biblia y Dios le va a hablar. La forma de hablar con Dios es esa. ¿Entiende? Mire, a mí me ha sorprendido cómo la palabra de Dios responde todas las cosas. Todo lo del ser humano lo responde la Biblia. Y a veces incluso uno mismo pareciese no encontrar consuelo en la misma palabra. Pero todo está ahí. Es cierto, la palabra de Dios es la voz de Dios. Amén. Amén. Hebreos 1, versos 1 y 2. Ese verso ya no lo sabemos de memoria. ¿Alguien se lo recuerda sin mirarlo? Hebreos 1, versos 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
En otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios le habló a los profetas? ¿Y por qué afirma eso? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia. Dios le habló a Isaías. Le hizo profetizar acerca del Mesías muchas veces. A Jeremías, a Ezequiel, a todos. Todos tienen que ver con profecías respecto del Mesías. ¿Está claro? Entonces, note que dice, en otro tiempo nos habló por los profetas, Antiguo Testamento, y en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, Nuevo Testamento. Yo quiero que usted entienda, a pesar o además de los apóstoles ser escogidos por el Señor Jesucristo, ellos no añadieron nuevas cosas. Ellos lo que hicieron fue ser usados por el Espíritu Santo para profundizar en las doctrinas que enseñó Jesucristo. Es más, los mismos profetas no hablaban de cosa diferente, porque es que también todo tenía que ver con Jesucristo. Entiende que ni los profetas hablaban de alguien distinto del Señor, pero tampoco los apóstoles. Cuando usted lee doctrinas que propone el apóstol Pablo, usted, y eso lo vimos nosotros en el seminario, usted lo que tiene que hacer es buscar la raíz de esa doctrina que está manifestando un apóstol y buscarla en los evangelios a ver de dónde surge esta doctrina. Ese es un excelente ejercicio bíblico. Si usted no encuentra asidero en una doctrina que se haya expuesto posterior al Señor Jesús, es decir, por los apóstoles, usted no puede inventarse un argumento que no esté en los evangelios. Toda doctrina que profundizaron los apóstoles tiene su asidero en el Señor. Toda. De hecho, Él dice, yo soy la vid verdadera. Y cuando usted piensa en esto, usted se imagina al Señor Jesús siendo la vid, siendo el árbol, y dice que usted es el pámpano. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Dese cuenta, Él es todo el árbol, pero usted es solo una partecita de ese árbol, el pámpano. El pámpano es aquel retoñito de donde va a salir fruto. Nosotros apenas alcanzamos a hacer solo esa parte del árbol, pero el Señor es todo el árbol. ¿Entiende? De manera que cuando usted estudia y se dedica a escudriñar la Biblia, ese ejercicio es necesario hacerlo. Esto lo dijo el apóstol Pablo, pero ¿dónde tiene asidero desde Jesús? Y esa es la forma en que uno descubre herejías. ¿Entiende? Amén. Doctrinas terribles que han cogido tanta fuerza en este tiempo. No voy a entrar en esa situación. Amén. Amén. Porque hay un almuerzo que los espera. No se preocupe que ya le están desplumando el pollo ya. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Entonces, ¿queda claro esto? Amén. La palabra de Dios es la voz de Dios y la voz de Dios habla en la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero tocar rápidamente porque es que hay que entender cosas entonces de esto. La palabra de Dios, la voz de Dios.
Esto no simplemente es un libro que hay que comprar y me compro la mejor versión y entonces compro un atril excelente. Si no es en cedro, es en flor morado y en su defecto Guayacán. Compro la versión más estilizada de la Biblia, la más grande. Abro la Biblia, ¡pum! Yo le dije la vez pasada, Salmo 23 o Salmo 91. Pero nunca más leyeron nada. ¿Está claro? La Biblia no es un objeto de adorno. Ni siquiera la Biblia debe ser un fetiche. Y muchos lo usan como fetiche. Muchos reemplazan la Biblia por el agua bendita. ¡Fuera! Muchos reemplazan y toman como fetiche las mismas cosas de Dios, como amuletos. Y definitivamente la Biblia es todo menos eso. La Biblia es el libro vivo de Dios. Yo quiero que usted se vaya pensando que este libro de la vida tiene todo lo que usted necesita. Mire, cuando yo estudié psicología, yo encontraba fascinante el pensamiento humanista. Y cuando empezaba a avanzar en las diferentes formas de pensamiento de las corrientes de la psicología, hablo del conductismo, hablo del racionalismo, hablo del psicoanálisis, de la Gestalt, de todas esas escuelas de pensamiento dentro de la misma psicología. No hay que dudar que eran teorías fascinantes. Ese Sigmund Freud logra meterlo a uno de cabeza en sus escritos. Pero cuando empecé a escudriñar profundamente la Biblia, noté que son sendas erráticas. Son caminos más bien que van distorsionando la verdad de Dios y te van conduciendo por otros asuntos, al punto en que terminarán alejándote tanto de Dios que a veces ni siquiera lo notas. ¿Entiendes? ¿Está claro? Amén. Entonces, vamos a partir de esto. La Biblia no es un libro histórico, no es un libro científico, pero ¿cuántos historiadores se han apoyado en la Biblia? Porque no ha habido otras fuentes de donde puedan sacar o genealogías o puntos perdidos en la historia. Y recurrieron a la historia bíblica, y fue la historia bíblica la que los conectó, es decir, sin ser la naturaleza esencial de la Biblia un libro histórico, es el que más precisamente narra la historia. Moisés vivió 2500 años después de Adán. Y lo supo todo. ¿Entiendes? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Amén. Ahora, voy a tocar rápidamente esto porque es que hay diferentes, digámoslo, estilos de vida. Estilos de vida. ¿Qué hay que no genera un estilo de vida? Díganme. ¿Por qué usted hace lo que hace? Supongamos que usted no fuera un suachuno como yo, ¿cierto? Supongamos que no conocí la fritanga suachuna, la almojábana y el masato suachuno. Pues de otra cosa me tendría que alimentar, ¿cierto?
probablemente me hubiese levantado mi madre con quimbolitos ecuatorianos, con cuy, a punta de cuy, ¿cierto? Entonces note usted que todo esto es accidental. Si usted hubiese nacido en Rumania, usted no tendría el problema político de Colombia. Usted lo que debe entender es que el ser humano es contextual por naturaleza. Pero una cosa es que seamos contextuales, otra cosa es que definitivamente nos dejemos arrasar de la influencia social. Si el Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo, ¿lo dijo? Amén. Amén. Nosotros estamos. ¿Qué nos invita a hacer el Señor? A que tampoco lo seamos. No somos de este mundo. ¿Entiende? A que tampoco lo seamos. Entonces mire cómo el Señor viene a hacernos una propuesta a través de la palabra de Dios, al punto en que toda su mentalidad tiene que ser desarraigada de lo profundo, de raíz, para que en verdad esté la mente de Cristo en usted y ya ni siquiera la suya. Mire cómo le duele esto a la gente. ¿Cómo le duele esto? Este aspecto. Uy, pero ¿cómo así? Si es que yo tengo libre pensamiento. Yo puedo pensar y hacer lo que yo quiera. Sí, es cierto. Tiene razón. Eso lo puede usted hacer, pero no en el reino de los cielos. Qué pena aterrizarlos a esta realidad. ¿Usted entiende eso? Nadie que no tenga el Espíritu de Cristo va a entrar en el reino de los cielos. Para los que tanto refuerzan las famosas políticas de inclusión, deben saber algo: Dios sí es excluyente. Sí lo es. ¿Está claro? Amén. Amén. El diablo es el que le quiere hacer creer a todo el mundo que Dios es solo amor y que Él no va a excluir a nadie. Mentiras. Mentiras del diablo. Qué horror. Bueno, voy a avanzar con esto. El judaísmo tiene su Biblia. Claro, y es el principio de la Biblia nuestra, la Torá. Es más, el Tanaj, los 24 libros que constituyen el libro sagrado, el Tanaj judío. Nuestro Antiguo Testamento, solo que con unos libros de más. Ellos tienen además otros escritos: el Talmud, el Zohar y el Midrash. Pero son libros de opiniones judías. Es decir, ya esos libros ya no entran en el canon bíblico, aunque ellos se soportan doctrinalmente en ellos. ¿Va entendiendo? Vienen las sectas del cristianismo. ¿Qué sectas del cristianismo conocen? La unicidad, sí, muy de moda en este tiempo. Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. ¿Qué más? Mormones. Pentecostales. Los de los últimos. Mormones. Los adventistas. Exacto. Y cualquier otra cantidad de sectas que asumen. ¿Cierto? Y cada uno tiene su Dios. ¿Quién es el Dios de los testigos de Jehová? Jehová. Jehová es mi. Jehová. Cierto, no vamos a entrar aquí en una discusión nominal, pero vamos a ir avanzando en eso. Ojalá algún día tengamos tiempo de hacer esa profundización, que sí se hizo en el seminario. Está el libro del Mormón.
El Dios de los mormones es Elohim. Elohim es uno de los dos nombres que se dan en el Antiguo Testamento a Dios. Yahweh o Elohim. ¿Está claro? Pero en la forma de vida, el mormón vive conforme a la palabra de Dios que usted y yo conocemos. ¿No? Politeístas. ¿Entiende? El testigo de Jehová vive conforme a la palabra de Dios que usted y yo conocemos. No, porque ellos no creen en Jesucristo. Llaman creación a Jesucristo. Y al Espíritu Santo le llaman una fuerza, una energía, un poder. Y sabemos por la palabra de Dios que no es así. ¿Está claro? Amén. ¿Quién es el Dios del islamismo? Alá. Alá, que no es el Dios vivo. Alá. Que no es otra cosa que la transliteración del Baal del monte Sinaí. Porque los judíos retomaron la adoración de los dioses egipcios. Ese becerro representaba, sí, a Baal, pero vuelvo y le digo, la transliteración del nombre es Alá. Acuérdese que el primer hijo de Abraham, ¿cuál fue? Ismael. ¿Su esposa era de dónde? Agar era de dónde? Egipcia. ¿Y a quién adoraban los egipcios? A Baal. ¿Está claro? Entonces lo que ellos están retomando en el desierto, mientras Moisés recibe las tablas de la ley, es la adoración al dios egipcio, Baal, el mismo Alá. ¿Quién es el dios de los budistas? Buda. Buda. ¿Y quién es Buda? Buda fue un hombre. Siddhartha Gautama se llamó. El iluminado le llamaban. Pero fue un hombre, que de hecho lo representan como un señor panzón y calvo, sentado al que le viven friccionando la panza para que les dé plata. ¿Entienden? Y Mahoma se pregunta eso. Pero Buda era un hombre elevado a la categoría de Dios. Imagínense esto. Vienen los hinduistas. ¿Quién es el dios de los hinduistas? Shiva. Es el dios principal, pero también tienen un panteón los hinduistas. Es decir, creían en cuanta cosa. De hecho, los hinduistas tienen una tendencia más gnóstica. Y Shiva significa el Dios auspicioso, es decir, el Dios que nos da todo lo que necesitamos. Iglesias también. Amén. ¿Le parece necesario esto? Amén. ¿Saben por qué? Y yo pienso igual. De hecho, por eso se está predicando. Dios tiene celo por su casa, por su iglesia, y Él quiere que ninguno se pierda. Y si Dios no quiere que ninguno se pierda, porque yo como ministro de Dios tenía que hacerlos perder. Dios me libre y nos libre de esas cosas. Usted sabe lo que es desviarse, pero sabe lo que es más grave: desviar a otros. Porque Dios va a demandar terriblemente eso. Dios va a demandar incluso lo que usted hace con sus hijos, en su casa. Y esto no es por asustarlo, esto es la verdad bíblica. Existen otras tendencias religiosas, el espiritismo. Y el Dios o los dioses de los espiritistas son los espíritus. ¿Cierto? Espíritus. Y sabemos que los espíritus que se dejan invocar son demonios. Nunca un ángel se dejará invocar ni adorar a un ser humano, menos de los hijos de Dios.
el ángel que lo permita es un demonio. ¿Está claro? Amén. Así es de que si de pronto dentro de las andanzas de su vida pasada fue a que le leyeran las cartas, el tabaco, el chocolate, el tinto, con pancito, lo que haya sido, eso hace parte de la brujería. ¿Entienden? O sea que hay que ponerse a cuentas con Dios de ese asunto. Mire, a veces nosotros pensamos que pasó el tiempo y como ya no practico esas cosas, entonces ya estoy a cuentas con Dios. Donde dice la Biblia que el pecado precluye. Hay que confesarlas y apartar. Está claro. El pecado no precluye, sino hasta cuando se confiesa. Mire lo que debe hacer. Hay personas que han vivido años hasta de miseria afectiva, económica, pero no se detienen a pensar, venga, yo estoy a cuentas con el Señor en estos asuntos. Yo consulté alguna vez una bruja, yo me puse a cuentas con Dios. Me hice bañitos con aguas. Fui a rezanderos, fui a que me predijeran que iba a pasar con mi esposito. Que se lo vea. ¿Entiende? ¿Está claro, iglesia? Amén. Mire, yo le digo esto, si usted no ha pedido perdón por eso, así haya pasado hace 20 años, hágalo ahora. Arrepiéntase de eso. Porque el pecado no precluye hasta la confesión del pecado. ¿Entiende? O sea, el tiempo no es el que perdona, es Dios, el dueño del tiempo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Hay otras 3 escuelas que voy a tocar brevemente. Está el sintoísmo, y todo esto se da en las culturas orientales. El sintoísmo, su dios es Amaterasu, el sol y otros espíritus. ¿Te das cuenta que no eran solo nuestros indígenas los que adoraban el sol? También hay gente del otro lado del mar que adoraba el sol. O sea, hay una tendencia mundial, humana, por la adoración al sol. ¿Cuál era el dios principal